Le damos la bienvenida a nuestra audiencia en los Estados Unidos. Continuamos para Latinoamérica. Bienvenido a ESPN Deportes. Nos encontrábamos en ESPN para el área del norte de Latinoamérica. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, a Francisco Gabriel de Anda, a José Luis Sánchez Solá y a Mauricio Imay. Aquí nos encontramos Álvaro Morales. Por fin, José Luis Higuera movió de todo para tener un equipo. Que me decían mis fuentes, fue con los San Román, ya tenía un grupo de empresarios en Morelia y esa negociación se cayó. Se cayó. Cualquier duda, bueno, él la puede salir a aclarar y si no, se la preguntamos si está dispuesto a que yo le pregunte. Parece que se cae por una cuestión de los precios. La aplicación se fue diciendo otra cosa y los precios fueron cambiando. Y después consigue que el Zacatepec pase a ser el Atlético Morelia. Zacatepec, de quien también escuchábamos mucho de que él era directivo, socio o dueño de ese conjunto. Pero bueno, tiene ya y presenta Atlético Morelia. Vamos a escuchar todavía nuestro compañero José Luis Higuera. Eso es lo que no me queda claro todavía. Pero bueno, ya sabremos si sigue siendo nuestro compañero o no. Supongo que no puede haber un conflicto de interés, ¿verdad? Yo supongo. Y que si ya va a ser directivo de allá, pues ya no estará con nosotros. Pero bueno, ya no lo aclararán. Vamos a escuchar a José Luis Higuera. Este club llegó aquí para michoacanos y es de michoacanos. La estructura que estamos haciendo del club es prácticamente dos grupos. Hay un grupo que ostenta el 50% del club, que es 10 empresarios michoacanos, y hay otro grupo que está liderado por mí, que habemos 3 del DF, o mexicanos del DF, y 3 empresarios michoacanos, con lo cual hay 3 empresarios michoacanos. Se firma un compromiso de arraigo con el gobierno. Carlos quiso asegurarse que por contrato y por una serie de ascenso. Es una meramente consecuencia de lo que pasó, pero es una plaza de primera división en todos los sentidos. Instalaciones, estado, patrocinios. No hay una sola razón de no tener un equipo de primera división. Y ese es un compromiso que lo pueden poner en términos de competitividad, no de responsabilidad social. Empecemos a hacer. Tiene que estar en primera división en cuanto se abra la posibilidad para ascender, que calculamos va a ser entre 2 y 3 años. Quiero que todo el mundo entienda que los equipos que se mudan son los equipos errantes, los equipos que no tienen identidad, los equipos que no tienen dueños del lugar. Aquí lamentablemente tuvieron una empresa que precisamente no sé si entiende el fútbol y que tenía un equipo de fútbol en una muy buena plaza, pero no eran michoacanos. Al final no había un arraigo. Los michoacanos abrimos el negocio y los michoacanos cerramos el negocio. No hay forma que nos llevemos el equipo a otro lado. Ahí las declaraciones de José Luis Higuera, pero una de las quejas de Grupo Salinas es que los empresarios michoacanos pues no le entraban. Y entonces, si es una plaza de primera división y tiene su arraigo, pues Zacatepec, ¿cómo queda entonces? Ya entendí cómo quedó Zacatepec. Mauricio Imay, dame tu opinión al respecto. Dame luces, hermano. Aclárame esto. ¿Qué entiendes tú? Mira, aquí la mejor noticia, me parece, es que una plaza tan futbolera como Morelia no va a dejar de tener equipo, ¿no? Yo creo que esa es la buena noticia, ese es el lado bueno de todo lo que habla José Luis Higuera. También creo que tiene mucha razón en que de repente hay muchos grupos de inversionistas que de nada de fútbol, pero pues que lo tienen y que ni siquiera se sienten identificados con su equipo, ¿no? Entonces, ojalá que historia la tengan siempre. Ok. Paco, ¿qué impresión te da todo esto y lo que declara José Luis? Bueno, dos cosas. Primero, él dice que no hay una sola razón para que Morelia no tenga equipo de primera división. Bueno, quienes vendieron al Morelia no encontraron una sola razón para dejarlo en Morelia. Cierto. ¿No? Entonces vaya paradoja. Ahora,
Yo destaco y siempre destacaré, en este caso de José Luis, pero de cualquier otro inversionista, quien pone dinero de su bolsa para invertir en el fútbol y genera empleos y le da posibilidad a futbolistas de cumplir su sueño y de ganarse la vida a partir de ser futbolistas. Entonces, no es un dinero del erario público, es un dinero que ponen de su bolsa, ¿sí? Con la intención de recuperarlo, evidentemente. El que esta apuesta se haga, que Morelia tenga un equipo de fútbol, aunque no sea de primera división, tarde o temprano va a regresar a ser un equipo de primera división. Me da gusto por la gente de Morelia y por esa plaza que es 100% y tradicionalmente futbolera. En la inauguración del nuevo estadio Zacatepec y ya entonces Sí. ya lo dejaron sin fútbol. Qué lástima, qué tristeza. Hablando de historia y de tradición, imagínate el Zacatepec, Sí. ahí nos tocó contra las Chivas, ahí nos tocó estar, Sí. precioso quedó el Coruco. Una lástima. Y entonces un muy bonito estadio, Chelis. ¿Y ahora qué va a pasar con Zacatepec? Y entonces cuéntame esta historia. Y el martes estamos con Omar el Pollo Aguilar, invicto, 17 victorias. Enrique Bonilla, que fue el primero en decir que no se iba a permitir dinero que viniera del gobierno. Es que ese dinero, Paco. hay que dejar muy en claro algo para terminar mi comentario. Cuando hablo de erario público, tú no puedes tomar, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, el dinero que estaba destinado a 50 escuelas públicas, destinarlo a 50 escuelas de fútbol. No puedes. O sea, a eso me refiero. ¿Sí? El apoyo del gobierno se hace de otra forma y desde diferentes trincheras, pero tú no puedes utilizar un dinero que iba a ser destinado para hospitales, para escuelas, y destinarlo al fútbol. Eso es inadmisible, imperdonable. Y se hizo muchas veces en diferentes lugares. Eso no puede ser. Contar con el apoyo de un gobierno, bienvenido sea, porque le va a retribuir también a la sociedad y a la gente del lugar, del estado donde se lleve a cabo. Ahora, lo de José Luis Higuera, él siempre se enojaba mucho conmigo porque yo le decía, es que tú no eres gente de fútbol. Pero es la verdad. Y, Pues no es pecado, no es pecado. Sí. Él no es gente de fútbol. Le encanta el fútbol, le encanta el mundo del fútbol, porque ¿a quién no le encanta el mundo del fútbol? ¿A quién Pero, no le Paco, gusta? ¿le gusta mucho el fútbol o los reflectores? Bueno, hoy la rueda de prensa dice Chelis que fue larga, se quedó corto con el término rueda de prensa larga, fue interminable. Sí le gusta, pero ojo que va a poner él su dinero, va a poner su dinero. Por ese lado sí hay que aplaudirle, él va a poner su dinero. Sí. Oye, Mau, pero si puso también su lana en Zacatepec, la pone ahora aquí en Morelia, que está bien, si el que pone su lana... Pero ¿qué pasó con Zacatepec? ¿No lo hizo un modelo deportivo de éxito o sí? No, bueno, en su momento yo tengo entendido, él retiró su participación de ese equipo, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. No sé si ustedes sepan algo más o entendían lo mismo. Si no, después él nos lo va a aclarar. Yo tengo Sigue entendido, ahí, él porque el retiró señor Aranda sigue ahí. Ok. Su Chelis, participación ¿decías? sigue. Mau, que su participación sigue porque su socio, el señor Arana, ahora es socio de Morelia. O sea que la participación sigue. O igual nunca se la liquidaron y como no se la liquidaron, pues, la pasó para Morelia, los dos socios. Oye, pero ahora hay otra situación, Paco, Mau, Chelis, Paco, pues el mantenimiento del estadio en Zacatepec, pues tiene su costo y está muy bonito como para que esté desperdiciado. No, ya no me toques ese vals, me duele, yo viví muchos años en Cuernavaca, fui muchas veces a los partidos del Zacatepec histórico de niño, viviendo en la Ciudad de México, fui al Coruco Díaz en la etapa de Cáncer, Nacho Rodríguez, Arapos Morales, Hernández, Ricardo Castro, etcétera, etcétera, Juan Carlos Veiga. Es una plaza futbolera.
abandonada a su suerte, se invirtió mucho dinero o se gastó mucho dinero, quién sabe dónde quedó ese dinero, y se va a convertir en un elefante blanco, desgraciadamente, Álvaro. Puf, Mau, Morelos, y ayer lo platicábamos con Paco, Morelos tiene 13 estadios que han sido en algún momento parte de la primera división. El Centenario, donde... No, el de Huastepec, el, Huastepec, Álvaro. El Coruco. ¿Perdón, Paco? El de Huastepec, el Coruco también, el del y el IMSS. Mariano Matamoros. Claro. Sí, sí, No, el no, Mariano no. Matamoros. Y el del ingeniero de los aviones. El de Xochitepec, los Ese, ¿no? Mariano Matamoros. Xochitepec. Mariano Matamoros de Xochitepec. Mariano Matamoros. Xochitepec, Y entonces, sí. El de Huastepec y el estadio, obviamente, Coruco Díaz. O sea, ¿qué onda, Mau, con esos elefantes blancos? Pues no sé, a lo mejor tienes algunos millones que te sobren y tú puedes ir a rescatar esa plaza. Hermano, yo, o sea, Anímate, gracias. Alvarito, No anímate. sé dónde sacaste Anímate. Yo no invertiría en el fútbol. O sea, los equipos dejan pérdidas, tienen ganancias para sus empresas. Bueno, de otra entonces manera. tú tienes la respuesta del por qué está abandonada la plaza o por qué quedó abandonada la plaza. No hay quien Pues le meta mira. dinero. Bueno, más que el gobierno que tendrá que limpiarlos, barrerlos o dejarlos en el abandono, ¿no? Bueno, pues sí, eso Bien. seguro. Bueno, hablando de esta liga de expansión, dos directivos exitosos en el fútbol mexicano, el señor Ordiales y Luis Miguel Salvador. Vamos a escuchar, hablan de esta liga de expansión. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir. Mucha experiencia, ganadores, estuvieron al frente de los Rayados del Monterrey, después estuvieron con otros proyectos deportivos. Vamos a escucharlos. Ahorita vamos con él entonces. En un momento iremos con él. A ver, la lista de los equipos que participarán en la Liga de Expansión se las comparto, muchachos. ¡Aja la baraja! Alebrijes, Atlante, Cancún Fútbol Club, Celaya Fútbol Club, Cimarrones, el Club Atlético Morelia, Correcaminos, Dorados, Mineros, el TM Fútbol Club, conocido como la Jaiba Brava, los Leones Negros, Venados FC, el Tapatío, Pumas Tabasco, Tepatitlán FC, Tlaxcala FC y Atlético Reynosa. Habrá 17 equipos, se tenía pensado contar con hasta 22. Con 22. Bonilla anunció, el presidente de la liga, anunció que la liga de expansión comienza el 14 de agosto. Tiene que ser llamada una liga de desahogo, dice Luis Miguel Salvador. Vamos a escuchar estas declaraciones entonces. Bien. Bueno, vamos más adelante. ¿Les parece? ¿Vamos a una pausa, señor productor? ¿Hacemos una pausa? Vamos a pausa, estaremos hablando del segundo tema, ya estaremos escuchando estas declaraciones, pero se cumplen 2 años de aquella derrota de México contra Suecia. ¿Qué pasó en ese partido contra los suecos? Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Ya regresamos. Contra Suecia, y ahí surgieron varias interrogantes. ¿Por qué salir a atacar o intentar ganar ese partido cuando con el empate era mucho más que suficiente para avanzar tranquilamente a la siguiente ronda? ¿Qué pasó? ¿Por qué Osorio seguía? Porque se quedó exhibido en ese partido, que los 5 no tenían oficio natural, que los laterales... La receta secreta es presentada por KFC. Como para chuparse los dedos. Bien, Chelis, Paco y Mauricio y Álvaro Morales aquí seguimos. A ver, Mau, yo recuerdo aquel partido, México salió a proponer, Suecia nos puso 4 arriba, 4 que estaban esperando, se defendía atrás con los 6 restantes más el portero evidentemente, y 4 nos puso adelantito, nos contragolpeaba, nos mataba, en fin. No sé si Suecia sabía que no traíamos nosotros mediocampistas de contención naturales, porque ahí se evidenciaron que no teníamos ese oficio, y no sé si también estudiaron, y yo supondría que sí, Mau,
que nuestros laterales no eran laterales naturales porque aprovecharon sus espaldas y sus duelos individuales, como Chile lo hizo o como Alemania en Confederaciones lo había hecho. ¿Qué recuerdas de ese partido? Sí, jugando con Jesús Gallardo como lateral por izquierda y con Carlos Salcedo como lateral por derecha. En la central, Moreno y Hugo Ayala. A ver, recuerdo muchas cosas de aquella tarde en Ekaterimburgo, en Rusia. Para mí la clave está en lo que tú dijiste arrancando tu comentario. ¿Por qué querer ir a jugarle al tú por tú a una selección con la que no tenías necesidad de hacerlo? Requerías de un punto para avanzar como líder. Y en ese afán de ser otra vez agresivo, en ese afán de ser otra vez atractivo, en ese afán de voy yo y busco el resultado y gano e intento golear a la selección de Suecia con los mismos futbolistas que le gané a Alemania en el primer partido, te terminas por equivocar y recibes 3 goles y no solamente pierdes el partido y avanzas como segundo en el grupo, sino que además el golpe anímico fue fuertísimo. Yo recuerdo a los futbolistas ese día saliendo del vestidor y solo con verles el rostro sabías que la Copa del Mundo se había acabado para el equipo mexicano. Paco, cuando uno tiene una cascarita con un profesional, y yo los he escuchado, y sobre todo los que están jugando como laterales, pues un consejo básico es que el rival no te pase por dentro, sino, pues a ver, en dado caso que sea por fuera. Y a Gallardo todos le pasaban por dentro. Guardado estaba en ese partido, perdía algunas marcas que quizá un mediocampista natural de contención no lo hubiera perdido. En un congreso que hubo de entrenadores y en donde estuvo Juan Carlos Osorio, él dijo: es que yo no planteo los partidos más que para ganarlos. ¿Qué piensas de aquel México-Suecia, Paco? Bueno, todo lo que ya acertadamente mencionaste, al igual que Mauricio. Tú tienes que conocer tu historia y la historia de tus rivales. A México siempre se le ha complicado los equipos nórdicos. ¿Recuerdan antes del Mundial del 98? Que Noruega le metió 5 a la selección en partidos de preparación, pero en el Mundial del 94 también Noruega había ganado 1-0 utilizando el juego aéreo y sus características. Bueno, Suecia tiene un juego similar, juega más al ras, pero cuando hay que hacer goles los hace y tienen esa tendencia del fútbol nórdico. Entonces, con mayor razón, si tenías que ganar un solo punto para pasar como primero de tu grupo y jugar contra Suiza, ¿sí?, que es mucho más, digamos, accesible que Brasil. Sí, era más fácil que Brasil. ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, yo no puedo entender al señor Osorio, porque después del discurso de yo solamente salgo a proponer, solamente salgo a ganar, es un discurso muy gastado, ya se ha abaratado mucho. Hoy, aquí lo importante es trascender. Y el empate te ayudaba a trascender. Bueno, desaprovechamos una gran oportunidad, como hemos desaprovechado muchas otras, pero en este en particular, por haberle ganado al campeón del mundo en el primer partido, había más ilusión. Eso creo que queda claro. Después, bueno, todo se fue a la basura. Es que Chelis, yo recuerdo esos grandes partidos contra las potencias en la historia de nuestra selección, pero contra estos equipos que quizá no tienen el renombre de las potencias, cómo nos ven la cara, Chelis. Es que al final de cuentas, estos últimos partidos, después de Alemania, fue el colofón de todo esto, ¿no? Por más que el señor Cantú diga que tuvo muy buenos números, ya lo hemos analizado en programas, que sus buenos números no fueron en partidos de competencia, fueron en partidos amistosos, sus buenos números. Y lo que menos tiene una selección es tiempo. Y por eso, como tienes muy poco tiempo, tienes que adoptar una manera de jugar, con alguna variante, pero una manera. Y aquí, en los 3 partidos, fueron 3 variantes diferentes, 3 maneras de jugar. Si no te da tiempo, porque no tienen tiempo las selecciones, para jugar una bien, como caramba quieres jugar de 3 maneras diferentes. Número 2, ningún entrenador en la pizarra o en el entrenamiento o en lo que tiene planeado, planea perder, Ninguno planea perder. A ver, ¿cómo le hago para perder? ¿No? Y dice, pues ya sé, juego sin portero, y así pierdo seguro. Ninguno planea, nunca nadie planea perder. Ya le estaré preguntando la opinión a mis compañeros, pero a ver, Mau, en este sentido, hay lapsos en el partido que Suecia te dejaba 4 perros allá arriba, 4 perros, y el equipo mexicano se veía partido entre su línea defensiva y la media cancha y los delanteros. O sea, no hasta el sentido común te decías,
Ojalá que no la pierda porque me sigue dejando 4 arriba. Sí, llegó un momento en el partido que ya la selección estaba tan desorientada que los suecos, jugada que generaban, jugada que podía terminar en gol con esa facilidad. Si no es por Guillermo Ochoa en ese partido, que me parece fue factor muy importante para no perder por una goleada de un escándalo mucho mayor, y quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? O sea, yo recuerdo esos lapsos de partido en donde la gente de la banca del equipo mexicano estaba más preocupada por lo que estaba sucediendo en el partido de Alemania y Corea, porque estabas al borde de quedar eliminado. Y ya importaba a 2 cominos lo que sucedía en Ekaterimburgo. Lo importante era lo que se estaban jugando alemanes y coreanos, y muy cerca estuvo Alemania de ganar ese partido, y con eso regresabas a casa después del tercer partido, te quedabas en la fase de grupos por el error de no hacer una buena planeación para enfrentar a Suecia. A mí, Paco, me da la impresión, quiero saber tu opinión al respecto, que se preparó tanto el partido contra Alemania que no se prepararon los demás. Es una expresión, ¿no? No digo que no se hayan preparado, pero se concentró tanta energía en Alemania que ya después contra Suecia parece que se la había menospreciado. No, yo no creo que, bueno, me parece que hubiera sido un gravísimo error menospreciarlo, aunque históricamente en México sí ha sucedido, y nos sucedió cuando enfrentamos a Estados Unidos en el 2002. Pero no, en este caso no considero que haya sido el factor principal. Yo creo que contra Alemania se jugó muy bien, se planteó bien el partido, se hicieron los ajustes adecuados y se ganó muy bien. Contra Corea fue similar, sin tener el mejor rendimiento, pero ganaste. Contra Suecia tienes que ir por el puntito. Así, ¿eh? O sea, puede sonar pichicatero, pero tienes que ir por el empate. Y tienes que saber, tú como técnico, cómo jugar por el empate. Es decir, ok, arriesgo, pero menos que antes. Ok, voy al frente, pero menos que antes, porque voy a priorizar la zona defensiva, me voy a armar, me voy a encerrar. Voy a jugar, como muchas veces ha jugado Italia, como muchas veces ha jugado Uruguay, como muchas veces han jugado las selecciones campeonas del mundo, ¿sí? A defender de tal manera que no me puedan hacer gol. Y si no me hacen gol, ya no perdí. Eso... El señor Osorio dice, es que tengo toda mi vida preparándome. Bueno, ¿y dónde quedó esa parte de defenderte a ultranza cuando tienes que ganar un solo punto para acceder en primer lugar del grupo? No lo puedo comprender. Oye, pero es que Paco mencionó ahorita algo muy importante. Ahorita mencionó, y perdón que te interrumpa, Álvaro, y sé que le toca opinar a Chelis, pero está mencionando algo muy importante, Paco, que de repente perdemos de vista. ¿Por qué si selecciones como Alemania, como Brasil, como Uruguay, como Argentina, como Francia, pueden asumir ese estilo de juego en una Copa del Mundo para sacar el resultado y la selección mexicana no? ¿En dónde está el pecado? Bueno, el pecado también vino después, y coincido contigo, Mau, el pecado, Chelis, vino después, que dices, 3 maneras de jugar, pero la última, repitieron contra Brasil. Sí, pero tenías razón en esto. Entras a un partido a meter un gol. Cuando logras ese gol, ya no sabes qué volver a hacer. Es lo mismo que le pasa un poquito para dar alguna explicación. Ganas con Alemania, pero ya no le cambias el chip contra Corea y ya no cambias el chip contra Suecia. Y entonces, al no cambiar, ¿no? Y estar encima de lo mismo, los partidos los pierden los técnicos. Esos son los que cargan con la derrota, porque son los que lo planean. Y lo planeamos mal. Fíjate qué desgracia. Sí, un gran triunfo contra Alemania, pero llegó un momento, por lo menos la última media hora, Mau, que se sufría contra Alemania también, ¿eh? Sí, que se sufrió. El primer tiempo contra Corea es bueno, pero el segundo no. El partido contra Suecia para mí es el peor en una fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 al de Rusia 2018, así de sencillo. Y lo que ya les decía en un inicio, cuando los jugadores terminan ese partido contra Suecia, es tan duro el golpe anímico que sabías que en automático ahí se había perdido ya la ilusión y cualquier posibilidad de seguir con vida en el Mundial. Eso después de Alemania fue desencadenando de más a menos y se pagó contra Brasil. Por más que México tuviera la posesión, no tenía los goles. Venimos. México hay freno para debuts y luego como jugador mexicano
Si es joven, se le puede subir a 1. Vamos a revisar los 5 debuts más jóvenes en la historia de la Liga MX. Víctor Mañón, en el 2007, ha sido el más joven, 15 años y 7 meses. Hablando de estos jóvenes, yo primero preguntaría a Paco, ¿por qué muchos de ellos se quedan en el camino? Tienen la oportunidad de debutar, pero les cuesta mucho trabajo mantenerse, y por eso la frase de no basta con llegar, sino te tienes que mantener. Sí, claro. Y tiene mucho que ver con la gente que lo rodea. Yo ahí sí lo responsabilizo La gente que lo rodea abarca tu familia, los entrenadores, los directivos, obviamente los amigos y todo lo demás. Pero a los 15, 16 años eres prácticamente un niño. Yo entiendo que hay casos como los de Maradona, Pelé, que debutaron a esa edad y que se consolidaron como los mejores de la historia. Pero es muy difícil. Y no tiene que ver con el hecho de que el jugador es inmaduro. Todos son inmaduros a los 15, 16 años, 17 años. El tema es quién está a su alrededor. Si tienen una familia sólida, ¿no? Si su entrenador, si los directivos que están cerca de él lo cuidan, lo llevan, lo aconsejan. En determinado momento se toman decisiones para no salir con tal o cual persona, para no ir a tal o cual lugar de reunión. Todo para favorecerle en su carrera. Si no existe eso, es muy difícil. El jugador se pierde, son muchas cosas. Le llega la fama rápido, le llega el dinero rápido y por consiguiente todo lo demás. Entonces sí, es muy difícil si no están bien arropados. Fíjate que esto lo cuento como una experiencia, no digo el nombre por respeto a la persona, pero un día me tocó ver a un muchacho, jugador ya de primera división profesional, 16 años, 17 años, y fue a un centro comercial como con 20 familiares y a todos les estaba comprando cosas. Y es su dinero, pero el entorno o te catapulta o te sepulta. Al final, al posto de ese jugador, no lo volvimos a ver más. Chelis, en tu experiencia, cuando vemos aquí la lista de los debuts, Chelis, en tu experiencia, ¿qué pasa con estos muchachos que debutan tan pronto, a los 15, 16 años en primera división? Que son adolescentes y el adolescente adolece de muchas cosas. Y lo normal en la vida es que no lleguen, porque les faltan, para empezar, de lo primero que se separan es del cobijo que tiene que tener una familia, y es de lo primero que se separan, y entonces adolecen de este cobijo que un chamaco de 15, 16, 17 años tiene que tener en el seno de su familia. Ya ven otro tipo de cosas de mayores, de jugadores mayores, y esta separación es la que provoca pues, tantos y tantos problemas, ¿no? En niveles socioeconómicos bajos. El adolescente adolece y tiene que esperar a tener una madurez, y eso te firmo sin querer echarle la sal. Ahí me dices qué pasa con este joven de Mallorca dentro de 5 años. El Messi mexicano, dices tú. Ahí me platicas qué pasa dentro de 5 años. Ok. Mau, yo me acuerdo, por ejemplo, hablaban mucho de Martín Galván. Y no cuajó Martín Galván. Y Ever Guzmán, el Mundial Sub-17, y como muchos de los Sub-17, no todos fueron los Giovanni, no todos fueron los Carlos Vela, en fin. Cuesta el jugador mexicano, y quiero saber tu opinión en ese sentido, en comparación con el brasileño, el argentino, mientras más adolescente parece que va a ser poco productivo a futuro. Sí, la momia Gómez, otro de esos casos que se van perdiendo en el camino. A ver, yo siempre que se toca este tema hablo mucho de ese famoso departamento de desarrollo personal en los equipos, y sé que muchos han evolucionado en esto, en el fútbol mexicano, y aquí está Paco que lo puede confirmar, porque ha pasado por distintos equipos como directivo, pero yo creo que sí, los equipos se tienen que enfocar mucho en este crecimiento personal
del que a la larga termina siendo jugador profesional, ¿no? Preocuparte más por cómo es ese crecimiento del ser humano, lo que le falta al estar lejos de casa, al vivir en una casa club, ¿no? En las instalaciones del equipo, como por ejemplo en su caso en Monterrey, Jonathan González en su momento, que a pesar de que ya había debutado en primera división, seguía viviendo en la casa club y le daban un seguimiento a este crecimiento. ¿Por qué? Porque sí, de la noche a la mañana ganan cantidades económicas muy fuertes, la fama, todo lo que viene con eso, ¿no? Mujeres, distractores, y eso por supuesto los termina perdiendo y los termina nublando de lo que es el objetivo principal, que es jugar al fútbol a un nivel máximo ya en la primera división. Paco, haciendo una evaluación personal de tu carrera, compártenos a qué edad debutaste tú en primera división y qué piensas a la distancia, si mentalmente qué madurez tenías al respecto. No, yo debuté grande. Yo debuté en un torneo de Copa a los 20 y en un torneo de Liga a los 21, casi 22. Okay. Grande. Y con el respaldo grande. De tu familia, Paco. Evidentemente, sí, bueno, fundamental el apoyo de mi familia, sin lugar a dudas. Sí, pero esos casos en México de jugadores de 17 años que debutaron, se consolidaron y trascendieron, son pocos. Son pocos. Nacho Ambriz debutó a los 23, 24 años, Ricardo Peláez a los 23, 24 años. Te estoy hablando de jugadores que después trascendieron, ¿sí? Pero debutaron en una edad ya muy avanzada. Así que no es garantía el debutar a los 15, 16 años. A veces el entrenador o los directivos se quieren parar el cuello porque debutaron o el entrenador por debutar joven a un chico y porque quieren llamar la atención de esa forma. No es, pero para nada es garantía de que ese jugador vaya a triunfar. No hay nada que... No es decir, no hay una referencia, no es, digamos que una ley que si debutan jóvenes van a triunfar en la carrera como futbolista, no tiene nada que ver. ¿Y cuántos casos, en esto que tú decías, Chelis, el adolescente adolece, primer sueldo, el carro, lo que quieren comprar, ¿no? En lugar de quizá invertirlo en una casa, el carro, ¿no? A ver, el mejor scout que ha habido en Italia, el mejor buscador, todos los equipos lo requerían a él y le preguntaron que qué es lo primero que veía en un jugador para poderlo llevar y para decir que iba a triunfar. Y su respuesta fue que fueran huérfanos. Ah, caray. El mejor buscador de Italia, que fueran huérfanos. Que fueran huérfanos. Fíjate nada más el problema que resultamos ser los papás. Bueno, sí, también hay casos, ¿no? En donde el contexto familiar o te empuja, como fue el caso de Paco, o también te hunde, ¿no? Luego los papás sí se vuelven los representantes, en fin. ¡Pausa! Y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Ya volvemos. Voy a entrenar 20 años, al final yo me voy a retirar antes. Entonces, como soy un entrenador atípico, ¿se dice así? Atípico, puede pasar de todo, ¿sabes? Como siempre. Yo, en mi cabeza, siempre he sido futbolista, siempre jugador de fútbol. He hecho casi 18, 19 años de jugador. Y después, cuando me preguntaron, ¿tú vas a ser entrenador? Decía que no. Al final soy entrenador, pero eso desgasta mucho. Ahí las declaraciones de Zinedine Zidane, que no piensa ser entrenador 20 años. Había tocado el tema Paco. Yo sí soy de los que cree que sobre todo su primera etapa fue mucho más de gestión, y ya esta segunda etapa le veo más cuestiones en movimientos tácticos, estratégicos de sus líneas. Chelis, ¿qué tan bueno? Es muy ganador, eso es indudable, es muy ganador, claro,
con un equipazo como el Real Madrid en su momento, pero sí vino de más a menos en la consecución de títulos. Chelis, ¿qué opinión tienes tú de Zidane? Sí, ahora yo sigue siendo un gran gestor, porque le tienen mucho respeto en la institución que está, le tienen mucho respeto. Y vemos partido tras partido que te cambia 2, 3 hombres por expulsión, por cosas tácticas, por lesión, y el equipo te sigue jugando a lo mismo. Y eso es consecuencia de este entrenador. Sí, me quedo con su frase de que de entrenador se sufre mucho. Él no quiere, dice que no tarda en retirarse, que se sufre mucho. Y créemelo, que sí se sufre. Si él que es del Real Madrid sufre, imagínate a los mortales que nos pasará. Paco, ¿no ves en esta segunda etapa a un Zidane sí mucho más maduro y con mayor conocimiento táctico? En la primera etapa de la temporada llegó a tener, le movió hasta 17 veces al equipo. Sí, bueno, es lógico porque hay un proceso que te va haciendo madurar como técnico, que para mí en el fútbol es el puesto más complicado. De todo lo que hay en el mundo del fútbol, ¿no? Ser futbolista, ser directivo, ser analista, ser comentarista. En cualquier trinchera del fútbol, el puesto más complicado es el de director técnico. Y te lo dice alguien que dentro de todo ha tenido todo a su disposición, ¿sí? Zinedine Zidane tiene todo a su disposición siempre. Es Zizou. Es pocos como él. Ahora, entrega resultados. Y yo no dudo, porque el tipo siempre ha sido congruente, que vaya a durar muy poco más. Lástima, porque a mí me fascina cómo gestiona, cómo dirige, o como lo quieran llamar, pero para mí es el tipo ideal para el Real Madrid. Ok, ¿y está a punto de ser el campeón de esta temporada, Mauricio? Para mí sí. Después de lo sucedido el día de hoy con el Barcelona, el Madrid solamente le toca una visita complicada, que es el viaje a Bilbao, y de ahí en fuera me parece que el resto de los partidos están muy a modo para que gane todos. Y entiendo la declaración de Zinedine Zidane. Si se sufre tanto y ha ganado todo lo que ya ganó, ¿para qué seguir sufriendo? Bien, vamos a la pausa aquí en Fútbol Picante y nosotros regresamos con mucho más. Ya venimos. De México tiene 104 años de historia. Fue fundador de la era profesional y es conocido como el equipo del pueblo. Posee 3 estrellas de liga en su escudo, los de la temporada 46-47, la 92-93 y el Apertura 2007. Durante este siglo, las mudanzas han sido parte del andar de los potros. El equipo nómada se ha movido en 12 ocasiones de cancha, motivados también por el cambio de dueños, que han sido al menos 8 en este tiempo. Comenzaron en la ciudad de los el Estadio Azul. Tuvieron su primer cambio de casa al Estadio Olímpico Universitario de 1957 a 1966. Luego, el Estadio Azteca los albergó en 3 periodos diferentes. La Corregidora en Querétaro de 1989 al 90, Ciudad Nezahualcóyotl de 2002 a 2003 y Cancún de 2007 a 2020. En el Caribe, Atlante obtuvo un título de liga, uno de la CONCACAF y participó en un Mundial de Clubes, pero también vivió su último descenso en 2014. Ahora, regresa a sus raíces en la capital mexicana como parte de la Liga de Expansión. Como hace 73 años, el Estadio Azul será su casa, con la esperanza que aquellos aficionados atlantistas que dejó olvidados en el pasado hayan transmitido el amor a la playera a las nuevas generaciones y puedan acompañarlo en esta nueva mudanza. Regresa el Atlante a la Ciudad de México en la Liga de Expansión. A ver, Mau, ¿qué te parece? ¿Extrañaban, señores? ¿Extrañaban al Atlante o les era intrascendente, Mau? No, el Atlante para mí nunca se debió de haber ido de la Ciudad de México. Para mí ese fue uno de los grandes errores que cometió ese equipo. Ok. Paco, ¿qué te parece el regreso del Atlante? No, bienvenido el Atlante a la Ciudad de México. Bien, bueno, regresa entonces el Atlante a la Ciudad de México.
Beto Burrieta, al que le mandamos un saludo muy afectuoso, a estar muy contento. Chelis, ¿qué te parece el regreso del Atlante a la Ciudad de México? ¿Te es intrascendente o te da gusto? No, está bien. Obviamente les dejaron de dar dinero en el gobierno de Quintana Roo. No me gusta su directiva, me encantaría que fuera el general Núñez o Arsenio Farel o Toño García o el señor Burillo. Me encantaría. Eso sería redondo para que el Atlante estuviera aquí en la Ciudad de México. ¿Y por qué no te gusta su directiva ahora? Porque son promotores. Y entonces, ¿cómo un promotor va a ser dueño de un equipo? Ok, perfecto. ¡Pausa! Y venimos con más, que se nos anda acabando ya el programa. Ya volvemos, regresamos.